y vamos a aprender algo en esta palabra, y Dios nos va a impartir para que fluya mejor la unción de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Para que fluya mejor la unción de Dios. Cuando uno va a hacer un viaje largo en el auto, o cuando va a salir a la calle, antes tiene que revisar los niveles de aceite, la valvulina, el agua, líquido freno, aire en las cubiertas, galletitas, refresquitos, caramelitos. Tiene que estar todo equipado. Pero los niveles es muy importante tenerlo para que no se funda el motor, para que no haya desperfectos. Y el aceite, más que ninguna otra cosa. Todo tiene importancia, pero el aceite es fundamental para que no se peguen las piezas. Y el aceite está representando en la Biblia la unción. Diga unción. ¿Cuántos sienten que hay unción de Dios? Amén. Hay unción. Unción es cuando Dios toca con su presencia, con su Espíritu Santo. La unción es Espíritu Santo y poder. ¿Qué es la unción? Espíritu Santo y poder. Es la presencia de Dios que se manifiesta sobre las personas y por lo tanto las lleva a hacer cosas. Por ejemplo, la unción está sobre este joven que le hace hacer la unción, ir a hablar con otros. La unción está sobre aquel varón Carlos que le hace hacer la unción, ir a predicar la palabra. La unción está sobre aquel varón Carlos que le hace la unción, traer su familia, alentar, buscar, y así podría hablar de cada uno de ustedes, que la unción está sobre cada uno de ustedes. Amén. Ustedes están ungidos. Amén. Están tocados por el Espíritu de Dios. Todos los que vienen hace tiempo y los que vienen por primera vez, todos están ungidos porque el Espíritu Santo nos tocó a todos. Ahora tenemos que cuidar eso que Dios nos dio. Claudia está ungida allá en Navarra, España. El Espíritu Santo la tocó. Hay unción sobre ella. Por eso ella le contaba a la familia que la semana que estuvo en la reunión recibió fuerzas y hizo cosas con más ganas, etcétera, etcétera. Hoy estábamos acá en la mañana y había gente hambrienta, por lo tanto Dios soltó la unción. Porque la unción no es para que se caiga al piso la unción, sino que es para reposar sobre las personas. Queda la unción, tus ropas quedan ungidas, aunque vayan a lavar ropa, quedan ungidas, tus cabellos están ungidos, tú estás ungido, pero hay que cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? Manteniendo la gracia de Dios. La gracia, diga gracia. Gracias. Gracia es el favor de Dios. ¿Cuánto les gustaría que el favor de Dios permanezca sobre su vida? Amén. El favor de Dios. Alguien testificaba, decía la hermana, tantas postulaciones para un trabajo, tanto, y quedé yo y doy gracias a Dios, porque la gracia de Dios está sobre ella. Entonces Dios nos da gracia y nosotros tenemos que obrar en consecuencia. Así que aquí vamos a encontrar una carta del apóstol Pablo a un tal Filemón. Y cuando vamos a leer esta carta nos vamos a ir dando cuenta de un paralelismo con la obra de Jesús con nosotros. También nos vamos a ir dando cuenta de cómo tiene que ser un discípulo y un discipulador. También vamos a ir viendo cuál es la finalidad de todo. Que lleguemos a una unidad y a una perfección de varón perfecto, como dice la Escritura. Por lo tanto, todos, aunque tengamos canas, tenemos la necesidad de aprender y de crecer. Amén. Y bajo la unción, te puedo decir que la estatura crece sin límites, porque hasta la estatura de Cristo, dice la Biblia. Por lo tanto, Él es eterno, Él es el alto y sublime, no hay límite para crecer. Versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjense ustedes, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. ¿Dónde estaba la iglesia? Los que tienen reunión en la casa. ¿Dónde está la iglesia? En la casa. Los grupos familiares, o las células que llamamos nosotros hoy,
En la casa de Arquipo estaba la iglesia. Pero notemos que Pablo se refiere a estas personas como integrantes de un equipo. Él era el gran apóstol Pablo, pero tenía un equipo. Aunque hubo momentos que pasó solo, pero él siempre se movió con un equipo. Porque ahí es donde se glorifica el Señor, cuando hay un equipo que funciona cada uno en su rol. Ustedes me ven acá predicando y me escuchan a mí, pero aquí hay un equipo. Y está mi esposa, que está siempre fiel y firme aquí, el equipo con nosotros. Alfredo, que estuvo en el culto de la mañana, que estuvo a las 2 de la tarde ministrando en el teclado la música y seguirá hasta que terminemos aquí, está en el equipo. Lucas, que tiene 11 años para 12, Alfredo y Lucas a las 8:15 de la mañana ya estaban aquí. 8:30 estaban de rodillas orando por ustedes. ¿Entienden? Estaban en equipo y siguen en equipo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando ve un equipo? Potencia la unción. ¿Por qué sé que esta iglesia, por qué sé que la iglesia del Señor a la cual pertenecemos tiene un crecimiento ilimitado, multitudinario? Porque la unción se potencia sobre los equipos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso está desafiado a integrar un equipo, a estar en los discipulados, porque los discipulados, el aceite, la unción, corre y te hace funcionar en la gracia de Dios. Muy bien, versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, es decir, para toda la iglesia. ¿Qué tenía Filemón? Versículo 4, versículo 5, amor, ¿y qué más? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el motivo de que Filemón sirva a Dios? El amor. ¿Qué es lo primero que reconoce su discipulador en su discípulo? ¿Que es un discípulo que tiene? Amor. Porque si hablamos lenguas, si gritamos, cantamos, zapateamos, danzamos, pero no tenemos amor, somos como címbalo que retiña, un platillo que distorsiona, que golpea en el medio de una melodía y quiebra el ambiente. Por lo tanto, el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos da la capacidad de amar a Dios, amar a nuestra familia, amar a la iglesia. Entonces él tenía amor, pero también tenía fe. ¿Hacia quién tenía la fe? Hacia Jesús. Dice, el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Porque nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, que nunca cambia. Los hombres sufrimos transformaciones, por lo tanto cambiamos, vamos cambiando. Dios nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder, pero tenemos que librar las batallas que se nos presenten. Y a veces la cara de batalla de uno puede asustar, pero tienen que saber que estamos viviendo una transformación. Ayer escuchamos un testimonio de unos pastores norteamericanos que ella vivió una depresión tan grande, y justamente nosotros lo conocimos cuando ella tenía una depresión terrible. Y nosotros decíamos, wow, qué difícil tratar con esta persona tan depresiva. Pero pasado el tiempo, y la cara no era muy de buenos amigos, pero pasado el tiempo, Dios la libró de la depresión. Y ayer cuando la vimos, antes de ayer cuando la vimos, su cara estaba rozagante, feliz, más joven. Acá tenemos una hermana que Dios la libró, gloria a Dios, de la depresión. Miren la cara sonriente. Como decía el evangelista Baena, una sonrisa de sandía partida. Una sonrisa de sandía partida. Más joven. ¿Cómo no te va a rejuvenecer el amor hacia Dios, la fe hacia Dios? Pero el versículo 6 dice, la gracia, oigo el amor, la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué tenía en él?
o en ellos que había todo el bien. Diga conmigo, todo el bien. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Todo el bien. ¿Entienden? El discipulador estaba viendo en su discípulo que al estar lleno de amor y tener la fe en Cristo Jesús, entonces con él estaba todo el bien de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Ame a Dios, ame al Señor, sea inquebrantable en la fe, no afloje, no tire la toalla, no se vaya del camino de Dios, permanezca, porque la fe es eso. Aunque uno no ve el resultado, aunque uno no sienta, tiene que permanecer, porque está demostrando que tiene fe. ¿Qué está demostrando que tiene? Fe. Entonces la fe es eso, es para sostenernos como viendo al invisible. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y el invisible no se ve, justamente, pero hay que tener los ojos en Jesús para tener todo el bien. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué significa esto? Le da alegría a Pablo que Filemón sea una persona amorosa, porque por medio de ese amor en Filemón, el corazón de toda la iglesia fue confortado. Quiere decir, la gente venía desanimada, desalentada, desahuciada a la iglesia donde estaba Filemón, y el amor de Filemón los tocaba y eran amados, entonces sus corazones eran confortados. Cuando Jesús está en gobierno de la iglesia, el amor se derrama sobre todos nosotros. Recibimos un bautismo de amor. ¿Sabe qué pasó hoy a las 2 de la tarde hasta las 4:30? Fuimos bautizados en el amor de Dios. Fuimos inundados en el amor de Dios, saturados del amor de Dios. ¿Por qué? Porque está el Señor Jesús y está la gracia. Versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y el nombre Onésimo significa provechoso. Pero le quiero contar un poquito la historia, que Pablo conoció a este Onésimo, que era un esclavo de la casa de Filemón, porque en aquel tiempo había esclavos, entonces y había señores y esclavos, y Onésimo era un esclavo. Y Onésimo se había escapado, vaya a saber por qué cosa, de la casa de Filemón. Y si lo atrapaban las autoridades, lo metían en la cárcel. Y eso fue lo que sucedió. Se escapó y lo atraparon los romanos y lo metieron en la cárcel. ¿Y quién estaba preso en la cárcel? Pablo. Estaba ahí porque a Pablo lo perseguían, lo mandaban a azotar, lo lastimaban, lo dieron por muerto, lo apedreaban, pero el poder de Dios lo revivía y seguía predicando. Amén. Pero resulta que pasó muchos días en la cárcel y en distintas cárceles, pero él no estaba preso, aunque estaba tras las rejas, él era libre. Y él decía, la palabra no está presa, sino que la palabra es anunciada por todos los lugares. Amén. ¿Y qué pasó? Estando preso, cayó Onésimo también, preso allí. Y donde hay una persona llena del amor de Dios, y donde hay una persona bajo la unción de Dios, cuando aparece gente que, aunque sea dura, aunque sea haya cometido actos de delincuencia, aunque esté extraviada y aunque se haya escapado, la gente termina convirtiéndose al Señor. ¿Por qué? Porque hay alguien con el amor en Cristo y la fe en Cristo que le transfiere la fe, le transfiere vida, ora por esa persona. Y fíjense en que ellos pasaban un tiempo muy lindo, porque eran compañeros de prisiones, no tenían otra cosa para hacer que hablar. Y Pablo le habló de Jesús a Onésimo. Por lo tanto, llegó un momento que Dios tocó el corazón de Onésimo, porque por ahí podría haber otros presos que no se convirtieran, pero este sí se convirtió.
entró Jesús en el corazón de Onésimo, y mientras permaneció cautivo allí en la cárcel, Pablo lo discipuló, lo fue discipulando, le hizo sanidad interior, lo restauró, le impartió dones espirituales, lo edificó. Por lo tanto, aquel que entró preso, que se había escapado de su amo, ahora iba a salir de la cárcel hecho una persona madura. ¿A cuánto les gusta madurar en el Señor? Crecer en estatura en el Señor. Entonces, bueno, hay momentos en donde se tiene que vivir tiempos de calidad. Y Pablo vivió esos momentos con Onésimo y dice, el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Lo dio a luz, porque los hijos espirituales se pueden adoptar, pero también hay que parirlos. Es como el nacimiento natural. Uno se preña de una visión de multiplicar hijos espirituales, uno queda con el sueño de Dios, como quedó Abraham mirando las estrellas del cielo, y así será tu descendencia, como las arenas del mar, así será tu descendencia, y era un viejo solo, pero igual él veía, soñaba, y la arena y las estrellas le hablaban de lo que Dios le había hablado. Entonces uno toma la promesa, y un día, el día indicado por Dios, se da a luz, se multiplica, y se multiplica lo que tú eres. Por lo tanto, cuando Onésimo pasó tiempo con Pablo, siendo Pablo anciano y estando enseñándole en la cárcel a Onésimo, cuando Onésimo se va de allí, se va con la categoría de hijo de Dios, pero también se va con un padre espiritual como el apóstol Pablo. ¡Wow! Tremendo padre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Andaba a las vueltas de la vida Onésimo haciendo cualquier zafarrancho y de repente, ¡wow!, prisionero. Pero Dios tenía un plan mejor. Dios siempre tiene un plan mejor para ti. Y aunque no entiendas algunas situaciones, quiero decirte, te vas a encontrar con un Pablo que te va a enseñar la palabra de Dios y te va a discipular. Hay muchos Pablos acá, muchos Pablos, pero también hay muchos Onésimos que van a aprender. Y le escribe a Filemón esta carta diciéndole, mi hijo Onésimo engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue como como los avisos del diario, ¿no? Inútil sin referencia. Onésimo era inútil sin referencia para el trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando anunciaban? Presentarse, inútil sin referencia. Yo, inútil. Onésimo podría decir, yo era inútil. Bueno, le fue inútil a Filemón, pero dice, ahora a ti y a mí nos es, ¿qué cosa? Útil. A ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a quién, como a mí. Hermano, mire, cuando nosotros vamos a algún lugar y decimos, somos hijos espirituales del pastor Ledesma, nos dan lugar. Y qué lindo, ¿no? Ese respaldo, esa identidad. O cuando hemos estado ya en el Chaco y el pastor pasa allá al frente delante de miles de personas y dice, aquí están mis hijos espirituales, están acá mis hijos. Y ahí nos señala y nosotros, Gugu Tata, arriba, gloria a Dios. Que tenemos identidad. Este varón Onésimo cayó sin identidad en la cárcel, perdido, una vida perdida, escapándose, en fin. Pero en la cárcel recibió identidad, de tal manera que el apóstol Pablo dice, ahora me es útil, y cuando vuelva a ti, recíbele como si me recibieras a mí. ¿Cómo recibía Filemón a Pablo? Su apóstol, su padre espiritual, ¿cómo lo recibía? Pablo, hermano querido, un abrazo, un beso, la mesa está pronta, los pies están cansados, te lavo los pies. Te lavo los pies, te seco con la toalla, te doy el mejor, te sirvo el mejor alimento, te preparo la mesa. Qué bueno, Pablo, que estás conmigo, qué bueno recibirte, cuéntame, ¿qué has visto del Señor? Ahora él tenía el mandamiento
Pablo le podía decir, tengo la autoridad para mandarte que hagas esto, pero le dice, te ruego. Está siendo prudente y delicado, lo está mandando, pero de una manera delicada. Te ruego que lo recibas como a mí mismo. Así que imagínense esa persona que salió de la casa huyendo, cayó preso, se convierte al Señor y ahora tiene que volver a la casa. Cualquiera que volviera a esa casa sin haberse convertido y tendría que volver, esperaría, ahora mi amo me va a dar de palo, me va a dar una paliza, me va a golpear porque me escapé. Y tiene derecho porque soy una mala persona y porque lo que hice. Y a la fuerza entraría a esa casa y le golpearían. Pero ahora este hombre, Onésimo, tiene que volver y vuelve con el respaldo del apóstol Pablo. Porque tiene en su haber, Onésimo, una vida transformada. ¿Saben cuando Dios te respalda? ¿Saben lo que hace Dios de poderoso? Es cuando tienes una vida verdaderamente transformada. ¿Cuántos quieren esa transformación de Dios? Déjate tratar por Dios, porque entonces Dios te respalda. Cuando hay una transformación, Dios te respalda. Y vuelve a la casa de Filemón y dice en el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Mire, porque le está diciendo, bueno, tú no estás, pero ahora puede ocupar el lugar tuyo. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Que si Filemón no accedía o Filemón tuviera algún problema para reconocer lo que Pablo estaba haciendo, Pablo estaba diciendo, Onésimo es tan valioso como tú, Filemón. Está a tu mismo nivel. Me puede servir como tú me sirves. No es menos, no es más, pero no es menos. Llegó hasta tu propia estatura. Entonces dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y acá es donde tenemos que hablar del favor, de la gracia de Dios. Acá es donde tenemos que nosotros tomar conciencia que las cosas que hacemos y las que vamos a hacer es por la gracia de Dios. Y es porque el favor de Dios está en nosotros. Y si nosotros permitimos que ese favor de Dios se proyecte sobre otras personas, el favor aumenta. ¿Cuántos quieren a Dios a su favor? Amén. Dios y vos son mayoría. Ya son mayoría. Aunque te encuentres solo y vas a decir, voy al trabajo, estoy solo, pero Dios está conmigo, soy mayoría. Oh, tengo que orar por tal lugar, por la familia, estoy solo. No estás solo. Dios y vos ya son mayoría. Entonces, fíjense ustedes, dice, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, ¿para cuánto? Para siempre. Hagamos un paralelo con nuestra vida cristiana o con nuestra vida antes de conocer al Señor. Cuando escapados de nuestra casa o del modelo de nuestros padres o de nuestros mayores, pensemos en aquellos que quisieron educarnos bien. Tal vez tu padre, tu madre te falló groseramente, has de perdonarla, o tus mayores te fallaron, pero siempre hubo alguna persona que quiso conducirte por el buen camino. ¿Es así o no es así? Nadie nunca estuvo tan solo que nadie quisiera ayudarlo a caminar bien. Siempre en la vida Dios colocó a alguna persona para que la tomaras de referente. Y para por lo menos que fuera un ejemplo, un modelo de hacer algo bueno, porque algo bueno había que hacer. Y piensen cómo nos salimos de las estructuras o de las enseñanzas de nuestros antepasados, de las cosas buenas estoy diciendo, de lo bueno, lo que perdura, lo que quedó de nuestros mayores, como costumbres o como hábitos de vida. Y desperdiciando la vida, fuimos prisioneros en nuestros propios delitos y pecados. La opresión, la manifestación demoníaca, el pegarse siempre contra la misma pared, estar luchando por las mismas cosas y nunca tener un resultado. Pero de repente en esas prisiones de la vida, alguien aparece
tocado por Dios para traernos palabras de vida. Y como que el mundo se detiene, porque cuando uno se convierte al Señor es como que se detiene el mundo. Uno quisiera estar siempre en la presencia de Dios, adorándole, orando, recibiendo, leyendo la Biblia, estando en comunión con Él, aunque no hay que cortar esa comunión, pero mañana hay que trabajar, hay que viajar, hay que hacer esto, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que atender la casa, hay que hacer otras cosas, que el Señor también está contigo. Pero quiero decirte, estabas en un rumbo en la vida y de repente alguien como Pablo empezó a hablarte de Jesús y a hacer una transformación en tu vida. Luego te recomienda y te manda de vuelta a casa. Fíjense lo que hace Dios, nos salva. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir, ¿a dónde te manda primero el Señor después que te convertiste? A tu casa. Anda a tu casa. Cuenta las cosas grandes que hizo el Señor. Muestra tu propia vida, por tu propia vida, lo que Dios está haciendo. En la mañana está viniendo un joven que la mamá apareció aquí en la iglesia porque dijo, yo vengo por ver los cambios que Dios está haciendo en mi hijo. Y por los cambios que vi es que vengo a la iglesia. ¿Sabe cuál es el resultado? Su esposo ya vino, su esposa ya vino, el esposo de la mamá ya vino, la esposa de él ya vino, los hijitos ya vinieron, la suegra vino y la hermana está en la barra, en España mirándonos, por el cambio de un hombre, un joven. ¿Entienden que es poderoso cuando Dios te manda de nuevo a casa? Para que hagas algo, para que muestres el cambio. Porque no estamos hablando del cristianismo como un club social o un juego de religión. Estamos hablando de la vida misma. Si tu vida es transformada, entonces tú vas a ayudar a que tu casa también sea transformada. Amén. Dice el versículo 15, y termino para que no hacerlo muy largo. Quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Miren ustedes, wow, esto es tremendo porque un hermano amado es más que un esclavo. Podríamos decir en la categoría, pero yo podría hacer una comparación en la preciosa esclavitud o prisión que tenemos en Cristo Jesús. Porque Dios nos rodea con su favor, con su gracia, y si nosotros nos saliéramos de la gracia y el favor de Dios, caeríamos en las prisiones de oscuridad. Pero mientras estamos en la gracia y el favor de Dios, estamos prisioneros de Cristo. ¿Me están entendiendo lo que digo? Prisionero de Cristo. Aunque quisiera hacer el mal, no puedo, porque Jesús está en mí. Ha tomado control de mi vida. Y aunque me viniera una idea mala, enseguida vienen 10 buenas, porque Jesús está en mí. Aunque me dan ganas de tomar venganza y me da bronca algunas cosas, me viene el perdón, me viene el amor, porque Jesús está en mí. ¿Entienden lo que digo? Prefiero ser prisionero de Cristo. Me divierto, me lleno de su presencia, me da gozo, me regocija el Señor, me sana, me libra del mal y me manda para casa para siempre. A su presencia para siempre. Y dice aquí la palabra, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Un día yo estaba en un supermercado y me gustaría hacerlo más seguido esto. Estaba en un supermercado, entramos y había delante nuestro una abuelita, una ancianita, comprando algunas cosas y estaba allí y yo estaba con mi esposa y estábamos así y esperando para pagar nosotros y el Espíritu Santo me habló, me dijo, sembrá la abuelita. Entonces yo esperé que le hicieran la cuenta. Cuando le dijeron el total, saqué mi billetera y le pagué la cuenta. Imagínense la cara de la abuelita. Los ojos tan grandes, abuelita, ¿qué ojos grandes tiene? Los ojos grandes. Pero la alegría que tenía esa mujer. ¿Por qué hizo eso? Y por amor. Porque le gustó hacerlo.
porque Dios quiere bendecirla. Y esa mujer agarró aquellas cosas y salió con una alegría. Yo creo que vino así arrastrando la chancleta a la abuelita y salió revoleando el paquete. ¡Oh! Yo haría así, por lo menos me la imaginé así a la abuelita, ¿no? Me gustaría hacer eso de nuevo, que Dios me lo diga y que me dé para hacerlo, ¿no? Pero imagínate que las cuentas que tú tienes y que vayas y te digan, ya está cancelada. Sí, alguien te la pagó, alguien pagó la cuenta. Recuerdo una vez una familia numerosa que venía a la iglesia, la dificultad para pagar el almacén y la famosa libreta del almacén, y pasaban los días, los meses y siempre problemas. Y un día hicieron el esfuerzo, juntaron la plata y fueron a pagar al almacén. Y el almacenero le dice, pero recién viniste a pagar. Dice, no, yo no vine. ¿Cómo que no? Viniste con esta ropa y esta ropa y esta ropa, recién viniste a pagar. Y acá está, ¿no ves? ¿Te acordás? Le mostró la libreta, cancelado, y le describió la ropa que... Y el muchacho nunca había salido de la casa. ¿Entienden, hermano? Gloria a Dios. Dios puede hacer ese milagro. Por eso hizo el gran milagro de la cruz. Éramos deudores al Padre, prisioneros en nuestros delitos y pecados, y deudores al Dios que nos trajo su favor y su gracia. Entonces el Señor, por su misericordia, estando en prisiones, se metió en la prisión con nosotros y nos habló en el momento más oscuro de nuestra vida. En el momento que más necesitábamos, el Señor nos habló. Como este joven que dice, me paro en el espejo y Dios me habla. Y me habla y me dice, ¿querés más? ¿No? ¿Cómo es que te dice? Quiero más. ¿Cómo te dice? Si ya estoy lleno. Si ya está lleno. Y te dice, quiero más. ¿Y vos qué le decís? Sí. ¿Está lleno? ¿Querés más? ¡Wow! Más. Y para mejor esa llenura no te sacia nunca, porque uno prueba y es tan lindo que quiere más. Entonces, estando en prisiones, Dios viene con nosotros, nos empieza a saciar y nos da más. Amén. Pero luego nos saca y nos manda a casa. Pero lo más lindo de todo es cuando volvemos a casa, nuestras cuentas, nuestras deudas están canceladas. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de las faltas morales. Estoy hablando de las deudas de honra, de reconocimiento. Estoy hablando de las cosas que uno sabe que tenía que arreglar en casa, pero sin la ayuda de Dios no se podrían arreglar. Me estoy explicando, hermano, lo que quiero decir. Esas cosas que no te alcanzaría el resto de tu vida para saldar la cuenta con los propios de tu casa. Quiero decirte algo, Jesús pagó esa cuenta. Amén. Jesús te hizo libre. No, sácate el cargo de conciencia, sácate el peso del pecado, despójate de lo que te está pesando la mochila, quítate la mochila, porque Jesús te vuelve a casa con la deuda paga. Amén. Y va a poner en tu misma familia, lo primero que va a pasar, tu familia se va a convertir al Señor. Amén. Los más duros, los más difíciles, más convertidos todavía. Amén. Aleluya. Y ¿saben qué va a pasar? Se van a gozar tanto, se van a regocijar tanto, que va a ser un culto continuo ahí en la casa. Una fiesta de gloria en gloria. Amén. Para celebrar. Y termino con esto. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo lo pagaré. Entonces Jesús está diciéndonos aquí, Él pagó nuestra deuda, pagó nuestras cuentas morales, espirituales, anímicas y hasta materiales. Pero lo que está diciendo ahora, tú me debes a mí. Le debemos al Señor. ¿Sabe qué le debemos? Honra, honor, darle gloria, como aquí los hermanos pasaban. Yo le voy a dar toda la gloria al Señor, toda la gloria al Señor. ¿Saben qué le debemos? Amar, honrar, servir. Entonces por eso servimos a Cristo, porque le amamos y porque somos deudores en Cristo. Amén, hermanos. Yo quiero decirte algo, esta tarde el Señor está cancelando tus deudas. Dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Tú vas a hacer más de lo que te digo. Qué lindo es cuando la gente se gana la voluntad, ¿no? A veces o viene un joven o alguien viene a ayudar a la iglesia, entonces no puede dejar la escoba tranquila, agarra y barre para aquí, barre para allá, y arregla esto y endereza el pizarrón y arregla aquello otro y va y no queda ahí esperando que lo manden a hacer algo, sino que se gana la voluntad, ¿no? O a veces que cuando tú en tu casa precisaste ayuda o en el trabajo y viene alguien dispuesto, que está disponible para hacer algo y no puede quedarse quieto, sino que tiene que hacer algo porque vine a ayudar, así que quiero hacer algo. Entonces aquí el Señor está hablando, Pablo está diciendo, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te dijo. Y cuando uno recibe de Dios un mandato para ir, para hablar, para hacer, como alguien dijo, la milla extra, porque todo va a redundar en tu cuenta, a tu favor. Amén, hermanos. Y termino con esto. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda de Pánfila, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y vuelve a decir lo que dice al principio: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Comienza diciendo que la gracia esté y termina diciendo que la gracia permanezca. Y creo que quiero decirte, y termino con esto, es que mantén tu estado de gracia. No caigas en desgracia. Consérvate puro. Consérvate con un nivel de fe, con esperanza. Un nivel de fe más alto. Consérvate con un nivel de servicio más excelente. Y consérvate aún queriendo hacer la milla extra, porque el Señor entonces va a seguir soltando sobre ti una gracia en abundancia. Amén, hermano. Yo quiero invitarte que te pongas de pie. Quiero orar por ti para que esta gracia que Dios te ha dado, de estar el favor de Dios sobre tu vida, tenga el impacto en tu casa que tú realmente necesitas. Lo que Dios diseñó que en tu casa suceda, eso es lo que sucede. Lo que Dios preparó para que tú hicieras, eso es lo que sucede en esta tarde. Y yo quiero soltar sobre ti en el nombre de Jesús esta palabra para que el favor de Dios esté cada día. En esta semana tú verás cómo el favor de Dios te promueve, te lleva en ascenso. El Señor te pasa a niveles nuevos en todo lugar, aún en el trabajo, en el nombre de Jesús. Hay personas que van a ser ascendidas en su trabajo. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Porque la gracia de Dios está sobre ellos. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Porque la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Yo te pido en esta tarde que tu favor no se aparte, Señor. Y tomo esta palabra que tú estás creyendo que podemos hacer un poco más de lo que nos has pedido. Y yo creo que eso involucra nuestro estado del corazón, nuestro ánimo y nuestra entrega a la causa de Cristo. Señor, gracias porque los hogares aquí representados verán tu gloria. Gracias porque esta es una semana de ver el poder de Dios en los hogares, en la familia. Yo decreto libertad, libertad de las prisiones, libertad de los vicios, libertad de los fracasos, libertad de la frustración. Desato la gracia de Dios sobre tu vida. Declaro que el favor de Dios te acompaña, que el favor de Dios te envuelve, que eres una persona muy favorecida por Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el más favorecido dice amén. Dale aplauso al Señor. Aunque me gustaría terminar cantando, prefiero invitarles a que le des un abrazo a 2 o 3 personas. Les saludes con el amor de Cristo. No le rompas las costillas, no le tuerzas los anteojos, sino que dale ese abrazo de amor en el nombre de Jesús. Le mandamos un abrazo a la distancia, a ti, a la familia. El jueves a la noche, vamos a estar en casa de tu mamá. Te vamos a contratar.